Bienvenidos a la clase de química. Esta semana vamos a desarrollar la semana número 12. En esta semana se desarrolla lo que es electroquímica. ¿Qué estudia la electroquímica? La electroquímica estudia cómo a partir de una reacción química redox podemos producir corriente eléctrica o cómo a partir de corriente eléctrica podemos inducir una reacción química redox. Cuando a partir de una reacción química redox produzco corriente eléctrica, a eso se le conoce con el nombre de celda galvánica, ¿no? Lo que también es conocido como una pila o una batería. Entonces, cuando con una reacción química de tipo redox produzco corriente eléctrica, entonces tenemos las llamadas celdas galvánicas, donde ocurren procesos, ¿no?, galvánicos. Ahora, el proceso contrario, a partir de corriente eléctrica, induzco una reacción química redox. A eso se le llama un proceso electrolítico y ocurre en una celda electrolítica, donde va a ocurrir una electrólisis. Por ejemplo, tenemos aquí los procesos. Tenemos primer proceso, un proceso electrolítico. En este proceso electrolítico se observa que tenemos las siguientes partes. Tenemos al llamado electrodo. Esto de acá representa un electrodo. Él es un electrodo. Acá tenemos al otro electrodo. Tenemos dos electrodos. El electrodo está conectado a la FEN, a la fuerza electromotriz. La FEN, la fuerza electromotriz, es la que va a polarizar al electrodo. Entonces tiene un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo polariza este cable conductor, ¿no?, el conductor de primera especie, de forma negativa. Y el electrodo también se queda polarizado o cargado de forma negativa. Entonces el electrodo adquiere una carga negativa. La FEN, la fuerza electromotriz, polariza el cable conductor, este cable conductor de primera especie, y polariza al otro electrodo con una carga positiva. Podemos observar que los electrodos adquieren cierta carga, ¿no?, debido a la polarización. Una carga positiva y una carga negativa. Ahora, dentro de nuestra celda, porque esta es la celda o cuba, se encuentra una sustancia, en este caso, una sal fundida. Esta sal fundida, que es el cloruro de sodio, vamos a colocar el cloruro de sodio, sólido, a altas temperaturas, 801 grados, se vuelve líquido. Y al volverse líquido, ya tiene la posibilidad de transportar carga. Recuerda, las sales, ¿no?, como sólidos no conducen la corriente eléctrica, pero fundidas, como cloruro de sodio fundida, sí lo va a conducir. Entonces, el cloruro de sodio, ¿no?, es una sal. El sodio representa al catión, que tiene una carga positiva. Y el cloro representa al anión, es el ion cloruro, que tiene carga negativa. Como podemos observar, esta sal fundida tiene un catión y un anión, una de carga positiva y la otra de carga negativa. Acá tenemos nuestra sal fundida. Esta sal fundida, que tiene el catión y el anión, va a ser atraído por los electrodos. Por ejemplo, este catión es atraído por el electrodo de carga negativa. Entonces, al ser atraído, ¿no?, el sodio, al llegar a esta superficie, se va a reducir. Va a haber un proceso de reducción. ¿Qué significa eso? Que en este electrodo, el ion sodio, ¿no?, el ion sodio, va a ganar un electrón y se va a convertir en sodio metálico, ¿no?, en sodio sólido. Entonces, el ion sodio gana un electrón y se convierte en sodio cero, se ha reducido. Pero, debido a las altas temperaturas, este sodio va a comenzar a subir. Por tener menor densidad, acá está el sodio. Acá está el sodio que se ha depositado, ¿no?, fundido en la parte superior. El ion cloruro, ¿no?, que es nuestro anión, es atraído por este electrodo de carga positiva. Al llegar al electrodo, va a perder su electrón. Como está perdiendo su electrón, se está oxidando. Sufre un proceso de oxidación. Y después se ve por acá cómo sale un gas, y es el gas cloro. Entonces, ¿qué está sucediendo en este electrodo? En este electrodo está sucediendo la oxidación, donde dos iones cloruros, ¿no?, dos iones cloruros, pierden dos electrones y se forma el cloro molecular. Eso es lo que está pasando en este electrodo. Ah, profesor, entonces, en este electrodo ocurre la oxidación, pérdida de electrones.
Y en este electrodo sufre la reducción, ganancia de electrones. Bien, al electrodo donde ocurre la oxidación se le conoce como el ánodo. Oxidación en el ánodo. Y al electrodo donde ocurre la reducción se le conoce como el cátodo. Entonces este va a ser el cátodo donde ocurre la reducción y él va a ser el ánodo donde ocurre la oxidación. Bien, ahora pasamos a ver qué es lo que sucede en cada electrodo. En el cátodo está ocurriendo la reducción. El sodio gana un electrón y se convierte en sodio sólido. Si multiplico todo por una mol, tendríamos una mol de ion sodio más una mol de electrones me da una mol de sodio. ¿Pero qué cosa es una mol de sodio? Es su peso atómico expresado en gramos. Sería 23 gramos de sodio. Entonces, una mol de electrones sería 96.500 coulomb. ¿Por qué, profesor? Una mol, recuerda, una mol ¿cuánto era? 6,02 por 10 a la 23. Y el electrón tenía una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si multiplicas un mol por la carga del electrón, te va a dar 96.500 coulomb. Entonces, una mol de electrones es equivalente a decir 96.500 coulomb. Con esta cantidad de carga eléctrica se deposita 23 gramos de sodio. Ahora, a 96.500 coulomb también se le conoce como el Faraday. ¿Qué es un Faraday? Un Faraday es 96.500 coulomb. Entonces, con un Faraday que circula, deposito 23 gramos de sodio. ¿Qué sucede en el ánodo? En el ánodo está ocurriendo la oxidación. En el ánodo ocurre la oxidación. Dos iones cloruros pierden 2 electrones para formar el cloro gas. Ahora, 2 moles de electrones sería como 2 Faradays. Y si tenemos 2 Faraday, se deposita una masa de 71 gramos de cloro. Ahora, pero 2 Faradays también es equivalente a 22,4 litros de cloro a condiciones normales. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, una mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. El cloro es un gas. Si este gas está a condiciones normales, el volumen que va a ocupar es 22,4 litros. Una mol de cloro ocupa 22,4 litros. Entonces, con 2 Faradays libero este volumen de cloro. Ahora, también puede ser con coulomb. 2 veces 96.500 coulomb, libero este volumen, 22,4 litros de cloro. Recordando algunas relaciones. Mira por acá. Tenemos la intensidad de la corriente eléctrica. I va a ser igual a la carga sobre el tiempo. T es el tiempo que se expresa en segundos. I es la intensidad de la corriente eléctrica que se expresa en amperios. Y Q es la carga eléctrica. Q, ¿qué cosa es Q? La carga eléctrica. Y lo vamos a expresar en coulomb. Ya en coulomb. Podemos establecer relaciones con las masas y así tenemos las leyes. Mira por acá, tenemos la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday, ¿qué nos dice? Que la masa depositada en un electrodo va a ser igual al peso equivalente de la sustancia que se está depositando por la intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo sobre 96.500, siendo m la masa expresada en gramos. PQ es el peso equivalente. Profesor, ¿qué cosa es el peso equivalente? Mira, por ejemplo, en el cátodo, habíamos dicho que sucedía en el cátodo, que el ion sodio ganaba un electrón y se convertía en sodio. Entonces, el peso equivalente es el peso atómico de la sustancia que se deposita, peso atómico, sobre el parámetro. Pero, ¿qué es el parámetro para un proceso redox? Es el número de electrones transferidos. Acá hay un electrón transferido. Significa que el parámetro, ¿no?, vale 1, ¿no? Ah, profesor, un electrón transferido, el parámetro vale 1. Entonces acá tenemos que este parámetro de carga vale 1. Entonces sería el peso atómico del sodio, que es 23 entre 1. 23 entre 1, 23. Y ese sería el peso equivalente en el cátodo, ¿no?, para el ion sodio. Existe una segunda ley, es la llamada ley de Faraday. En esta segunda ley establece una relación entre las masas depositadas en los electrodos. Acá tengo un electrodo y acá tengo el otro electrodo. La masa depositada en un electrodo es directamente proporcional a su peso equivalente, como la masa depositada en el otro electrodo es directamente proporcional a su peso equivalente. Esta segunda ley lo voy a usar cuando en los programas me den datos de un electrodo y me pidan algo del otro electrodo. Ahora vamos a continuar con el segundo tipo de proceso, los llamados procesos galvánicos. Un proceso galvánico es un proceso espontáneo, ¿ya? Es un proceso espontáneo y también es redox, ¿no? La reacción química que está ocurriendo es una reacción química redox.
Como podemos observar, acá tenemos un electrodo de zinc, y acá tenemos un electrodo de cobre. Este electrodo de zinc viene a ser esta barrita, y este electrodo de cobre es esta barrita de acá. ¿Qué ocurre en el electrodo de cobre? La reducción. ¿Qué ocurre en el electrodo de zinc? La oxidación. En la oxidación, el zinc pasa de zinc 0 a zinc más 2 y pierde electrones. Esos electrones salen por el cable conductor y se dirigen por este cable así, en esta dirección. ¿Qué ocurre en este electrodo? En el electrodo de cobre ocurre la reducción. ¿Qué quiere decir? Que el cobre 2, el cobre que está acá, el cobre 2, se convierte en cobre 0 y se reduce, ¿no? Se deposita en el electrodo, se forma una capa. Este electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo, y este electrodo donde ocurre la oxidación se llama ánodo. Este recipiente que contiene una solución conectado al electrodo, mira, esta solución es de sulfato de zinc, cuya concentración es 1 molar, acuoso. Y esta solución de acá, que está en contacto con el electrodo de cobre, es sulfato cúprico, concentración 1 molar. Esto de acá se conoce como el puente salino, que es agar-agar con una sal disuelta, cloruro de potasio, por ejemplo. Sirve para cerrar circuito. Tenemos que estas soluciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre están acá, mira. El sulfato de zinc se disocia como zinc 2 acuoso y sulfato 2 menos acuoso. Y el sulfato cúprico se disocia como ion cúprico, ¿no? 2 más acuoso, y el ion sulfato 2 menos acuoso. Ahora, ¿cómo sé que él se está oxidando y cómo sabemos que él se está reduciendo? Eso lo vamos a saber por los potenciales. Mira por acá, tenemos el zinc más 2, cuando gana 2 electrones se convierte en zinc 0, con un potencial estándar de reducción de menos 0,76 voltios. Y el cobre más 2 acuoso más 2 electrones se convierte en cobre 0 sólido, con un potencial estándar de reducción de más 0,34 voltios. ¿Quién de los dos se reduce? Uno de los dos se tiene que reducir, porque es un proceso redox. Uno se reduce y el otro se oxida. Como tengo dos reducciones, debo escoger a uno de ellos que es el que se está reduciendo. ¿Y quién es? El que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, de los dos se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. ¿Y quién tiene el mayor? El cobre, con un potencial de 0,34 voltios. Es mayor que el zinc, que es menos 0,76 voltios. Entonces, ¿qué está pasando con el cobre? El cobre se está reduciendo, ¿ya? De cobre 2 a cobre 0, con un potencial de más 0,34 voltios. Como el zinc se está oxidando, entonces mira, ¿qué he hecho? He cambiado esto que está en el producto, lo he puesto en el reactante, el zinc 0. Se convierte en zinc más 2 electrones. De 0 a más 2 se está oxidando, entonces el potencial ahora es de oxidación. Y eso va a ser igual a más 0,76 voltios. Como puedes observar, he cambiado de signo. Acá está más. Cuando era un potencial de reducción, era menos. Mira, el valor numérico 0,76 viene a ser el mismo, pero el signo va a cambiar. Cuando yo cambio un potencial de reducción a oxidación, lo que voy a cambiar es su signo. Tiene signo positivo. Ahora, de esta celda que me pueden pedir, el potencial de la celda. El potencial de la celda va a ser igual a la fuerza electromotriz. Y el potencial de celda se calcula como el potencial de oxidación más el potencial de reducción. El potencial de celda para la oxidación del zinc es de 0,76 voltios y la reducción del cobre es de más 0,34 voltios. Sumando te da más 1,1 voltios. Quiere decir que esta celda tiene un potencial de 1,1 voltios. Y cuando aparece un signo más, significa que el proceso es espontáneo. Profesor, ¿qué pasaría si acá me sale signo negativo? El proceso sería no espontáneo. Entonces acá tenemos un potencial de celda de más 1,1 voltios, un proceso espontáneo. Notación o diagrama de celda. Acá vamos a colocar el diagrama. Se colocan dos líneas, como estas dos barritas de acá. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? El puente salino. Tenemos la oxidación y tenemos la reducción, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la oxidación? El zinc es el que se está oxidando. Está pasando de 0 a 2. ¿Cómo se representa eso? Como zinc sólido, una raya, que es la línea de separación de fase, que pasa a zinc más 2 acuoso. En la reducción, ¿quién se está reduciendo? El cobre, de 2 a 0. Entonces el cobre 2 acuoso, línea de separación de fase, se convierte en cobre sólido. Ahora, si denotamos la oxidación y la reducción en nuestro diagrama, tendríamos que el zinc sólido pasa a zinc más 2, se está oxidando. Y el cobre más 2 pasa a cobre 0, se está reduciendo. Entonces acá ocurre la oxidación y acá ocurre la reducción. Entonces, oxidación, reducción. En la oxidación, relacionado con el ánodo. Reducción, relacionado con el cátodo.